lo que me persiguió en carretera siendo camionero. Me llamo Andrés Velasco. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. He cruzado desiertos, selvas, sierras, ciudades muertas a las 3 de la mañana y pueblos donde uno prefiere ni detenerse. Pero jamás, en toda mi vida, me había pasado algo como aquella noche. Algo que me hiciera pensar en dejar el volante para siempre. Era mediados de noviembre. Hace unos 4 años. Me habían asignado una carga desde Veracruz hasta Guadalajara. El viaje lo hacía solo, como casi siempre, y ya me conocía de memoria el trayecto. Salí temprano, pero entre carga, papeleo y el maldito tráfico, terminé saliendo ya casi al atardecer. No me preocupó. Había hecho ese recorrido tantas veces que hasta podía hacerlo con los ojos cerrados. O eso pensaba. Habían pasado unas 4 horas desde que salí. Estaba ya en un tramo solitario de carretera, cerca de una zona llamada La Quebrada del Diablo, entre Puebla y Oaxaca. Es un tramo lleno de curvas, cerros y neblina espesa. Siempre que pasaba por ahí me daba una sensación rara, como si los árboles estuvieran demasiado quietos, demasiado callados. Esa noche, la neblina cayó temprano. Encendí las luces antiniebla y bajé un poco la velocidad. Puse una estación de radio local para tener algo de ruido que me hiciera compañía. Pero apenas entré a ese tramo, la señal se empezó a distorsionar con un ruido agudo, como si alguien estuviera gritando entre estática. Pensé que era mala recepción. Cambié de estación. Lo mismo. Solo ruido. Me empecé a incomodar. Algo no estaba bien. Lo sentía en el estómago. Seguía manejando, con la vista clavada en el camino, cuando lo vi por primera vez. Al borde del camino, justo donde empezaba una curva cerrada, había una figura parada. Pensé que era un automovilista pidiendo ayuda. Era alta, delgada, cubierta por una especie de abrigo largo. Pero lo más extraño era su postura. No se movía. Estaba completamente erguida, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. Frené un poco, pensando en detenerme, pero en cuanto pasé a su lado, sentí un escalofrío que me bajó por la espalda como agua helada. Esa cosa, porque ya no me atrevía a decir que era una persona, no tenía rostro. Lo que vi fue una especie de hueco oscuro donde deberían estar sus ojos y boca. Un vacío. Seguí. No me detuve. Solo aceleré. A los 5 minutos, ya estaba más tranquilo. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me repetí eso varias veces. «Estás cansado, Andrés. Ya viste demasiadas películas. Un café y se te pasa». Pero algo me dijo que no era eso. Lo confirmé minutos después. Pasando otra curva, lo vi de nuevo. Ahí estaba, parado a un lado del camino. El mismo abrigo, la misma postura, el mismo rostro sin rostro. Frené en seco. No podía ser. Lo había dejado kilómetros atrás. Pero no hay forma de que alguien pueda adelantarse así, menos en ese tramo lleno de curvas. Bajé la ventanilla. El aire olía raro, a tierra húmeda y algo más, algo podrido, como carne vieja. Me recorrió un escalofrío. Encendí la radio otra vez. Nada, solo estática. Entonces escuché una risa. No salía de la radio, venía de afuera, una risa grave, como si alguien estuviera carcajeándose justo al lado de mi ventana. Volteé de golpe. No había nadie. Arranqué el motor de nuevo y aceleré como si me llevara el diablo.
No me importaban las curvas, ni la niebla, ni la velocidad. Sentía que algo me perseguía, que si me detenía un segundo más, no volvería a salir de esa maldita carretera. Y ha pasado ni un kilómetro, cuando me volvió a aparecer, en medio del camino esta vez. No me dio tiempo de frenar. Le pasé encima. Sentí el golpe, el impacto seco, el rebote del cuerpo bajo las llantas. Frené y bajé como loco. Saqué una linterna y caminé hacia atrás, el corazón en la garganta. No había nadie. Nada. Ni sangre ni cuerpo, ni rastro alguno de que hubiera atropellado a Askrien. Y sin embargo, yo lo había sentido. Lo había visto. Me temblaban las manos. Me subí de nuevo. Cerré con seguro las puertas y no me detuve por nada en las siguientes 2 horas. Y cuando al fin vi las luces de un paradero con restaurante y gasolina, casi lloro del alivio. Me estacioné. Bajé tambaleándome y entré al lugar. Era una fondita modesta, con una señora mayor en la cocina y un par de choferes tomando café. Me senté temblando, pedí un café cargado y me quedé en silencio, hasta que uno de los camioneros me miró y dijo: «¿Pasaste por la quebrada esta noche?» Asentí. «¿Viste algo?» No respondí, solo lo miré fijamente. El otro chofer, un tipo con barba gris y ojos cansados, se acercó y me dijo en voz baja: «No estás loco, compa. A mí también me pasó». Y lo que me contó después fue peor que lo mío. Aquel hombre se llamaba Fausto Miranda. Dijo que llevaba más de 20 años manejando y que lo que me acababa de pasar era algo que no se contaba en voz alta. No por miedo a que te llamaran loco, sino porque hablar de eso, según él, lo atraía de nuevo. Pero ya que yo lo había visto, ya que lo había sentido, no tenía caso guardar silencio. «Lo llaman el vacío», me dijo en voz baja, mirando de reojo hacia la ventana empañada del comedor. «Es una cosa que se manifiesta en esa carretera. Nadie sabe qué es. Algunos dicen que era un hombre, un brujo, otros que ni siquiera es de este mundo, solo que toma forma humana, una forma que parece necesitar ser vista. Y una vez que lo ves, ya no te suelta». Me reí. Fue nerviosa, tonta, pero no lo pude evitar. El cansancio, el miedo, el café caliente en la mano, todo se mezclaba. Fausto no se rió, solo bajó la voz más aún. «¿Lo viste más de una vez?» Asentí, tragando saliva. El otro chofer, que se llamaba Roberto, dejó de sonreír también. Y la señora de la fonda, sin que nadie se lo pidiera, fue y cerró la puerta con seguro. Luego bajó una cortina sobre la ventana que daba a la carretera. «Entonces te va a seguir», dijo ella, como si hablara de una lluvia o de un mal clima. Les pedí que me explicaran qué significaba eso. ¿Cómo que me iba a seguir? Fausto me miró con una tristeza que no olvidaré jamás. «Aparece en los espejos primero», dijo. «Luego en los retrovisores. Al principio está lejos, pero cada vez se acerca más. Si lo ves cerca, reflejado detrás de ti, es que ya está contigo. Lo único que puedes hacer es no detenerte. Nunca detenerte cuando lo veas cerca. Y si puedes, no voltees, porque si lo miras de frente...» Roberto interrumpió. «Se lleva algo tuyo». «¿Qué cosa?», pregunté. «A veces la voz, a veces la memoria, a veces el alma. Cada quien cuenta una historia distinta», dijo la señora mientras servía más café. «Y hay quienes simplemente desaparecen. Camioneros que nunca llegan a su destino, tráileres encontrados vacíos en el camino, sin rastro del conductor».
Sentí que el frío me calaba hasta los huesos. Pensé en dormir un par de horas ahí, pero todos me dijeron que no, que si lo había visto esa noche, entonces tenía que seguir hasta que saliera completamente de ese tramo, que si dormía, él podría colarse en mis sueños, o peor, en el camión. Contra toda lógica, obedecí. Me despedí, subí de nuevo al tráiler y salí de ese lugar. Eran cerca de las 3:15 de la mañana cuando retomé la carretera. El ambiente se sentía más denso, como si el aire pesara. La niebla seguía espesa. No había más autos, solo yo y el camino. Pasaron unos 15 minutos cuando lo vi reflejado por primera vez en el retrovisor. No estaba parado al borde del camino esta vez. Estaba en el carril detrás de mí, como si caminara, sin moverse, pero siempre a la misma distancia. No podía ver sus pies, solo su abrigo largo, su rostro vacío, su presencia absurda. Bajé el espejo. Ya no quería verlo, pero no podía evitar mirar de reojo. Cada 10 minutos, revisaba, y cada vez estaba más cerca. El último vistazo que di ya lo mostraba a apenas unos pasos de la parte trasera de mi tráiler. Y entonces lo escuché adentro de la cabina. Una respiración profunda, como si alguien estuviera justo detrás de mi asiento, respirando con dificultad, como con ansias. Me atreví a mirar por el espejo lateral y vi su reflejo dentro de la cabina, aunque no había nadie en el asiento del copiloto. Mi visión comenzó a nublarse. El volante se me fue de las manos unos segundos. El camión se ladeó, me sacó del carril. Me iba hacia la cuneta. Pero algo me hizo reaccionar. No sé si fue instinto, si fue miedo, o la voz de mi madre en mi cabeza. Tomé el control, giré con fuerza y logré estabilizarlo. Volví al centro de la carretera, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y fue entonces cuando lo vi, en el asiento del copiloto. No sé cómo entró. No escuché nada, no sentí el peso, solo lo vi, ahí, sentado, sin moverse, sin cara, pero irradiando un frío que parecía quemarme la piel. Grité, un grito de puro terror. Y lo que hizo esa cosa fue lo peor de todo. Se rió. No como la primera vez. Aquella risa gutural. Esta era una risa con mi propia voz. Estaba imitando mi risa. Frené. Abrí la puerta de un jalón y salté fuera del camión en movimiento. Rodé por la grava. Me raspé los brazos, me golpeé la cabeza, pero logré levantarme. El camión siguió avanzando, hasta perderse entre la niebla. Lo encontré la mañana siguiente, a unos 2 kilómetros de distancia, detenido en una curva, sin daños, sin señales de impacto. La puerta estaba cerrada. No había nadie adentro. Tardé horas en poder volver a manejar, y todavía hoy, 4 años después, sigo evitando esa carretera. Dicen que si lo ves más de 3 veces, no te salva nadie, que aparece para los que están solos en la noche, que si escucha tu nombre, te lo roba, que si ríe con tu voz, ya no eres del todo tú. Yo me llamo Andrés Velasco, o al menos eso creo. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.